Te agradecemos, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, escuchando de manera reverente tu palabra, Padre. Pidiéndote, Padre, que prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que tu mensaje de hoy, Señor, sea claro para tu iglesia. Te pedimos, Padre, que uses a tu predicador, Señor, para exponer tu mensaje de una manera, Señor, que sea entendible, Padre. Que las limitaciones humanas, Señor, que yo pueda presentar no sean un obstáculo, Señor, para que tu gloria sea reflejada a través de la exposición de tu mensaje. Te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, cambie nuestras vidas, Señor, como tú las cambiaste por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, como ustedes saben, yo me metí en el problema de una serie de predicación del libro de Marcos y me gustaría que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo de 9 al 13. 9-13. Amén. Dice: por estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, el título de este mensaje de hoy lo he nombrado El Rey más humilde y perfecto. Y voy a ser breve quizás en el mensaje de hoy, porque solamente voy a utilizar dos partes de este mensaje. El primero de ellos sería el bautismo de Jesucristo y el segundo, el desierto como prueba. Amén. Para las personas que nos visitan hoy y que no pudieron estar aquí en la última exposición del libro de Marcos, voy a resumir brevemente lo expuesto en el mensaje pasado. Vimos como un joven sin ningunas cualidades especiales es utilizado por el Espíritu Santo para plasmar en las Escrituras el Evangelio de la Buena Noticia. Este joven, por razones desconocidas, fue apartado de la fe, pero el Espíritu Santo lo devolvió nuevamente y lo trajo a nosotros. Vimos también cómo desde el Antiguo Testamento se anunciaba la llegada de un precursor que venía a preparar un mensaje, y ese mensaje traía consigo la buena noticia de la venida de Jesucristo. Ese precursor, anunciado desde el último profeta Malaquías, hacía 400 años atrás, Juan el Bautista, llegó. Ese precursor tenía por nombre Juan el Bautista. El mensaje de Juan era o no era muy agradable, pero Juan no disfrazaba ese mensaje. El mensaje de Juan era claro. Juan llamaba al arrepentimiento de pecados, llamaba a bautizarse, pero Juan decía que detrás de él venía uno más poderoso que él, del cual él no era digno de desatar ni siquiera las sandalias. Juan llamaba al arrepentimiento, pero podríamos decir que a esos que él llamaba al arrepentimiento no era porque ya estaban salvos, sino porque debían de reconocer que tenían una condición. Y esa condición era lo que los iba a llevar a arrepentirse. Más que el acto verdadero del mensaje de Juan,
el mensaje que Juan daba era el único mensaje que debe de tener todo el que se dedique a predicar la palabra de Cristo. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse de sus pecados. Amén. Voy a iniciar rápidamente con el mensaje de esta mañana, con la primera parte. Y en este mensaje vamos a ver cómo Jesucristo es obediente para cumplir la voluntad del Padre. La palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir, bañar o lavar completamente. Podríamos decir que nosotros los creyentes vemos el bautismo como la identificación con Cristo, el lavamiento de nuestros pecados y un pacto que hacemos con Dios. Pero una vez consumado este acto, el Espíritu Santo es quien se encargará de matar al viejo hombre y hacer una nueva criatura en Cristo. En el versículo 9 de nuestra base bíblica nos dice que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recordemos que Juan el Bautista tenía una encomienda de bautizar y anunciar el arrepentimiento de pecados. En ese entonces, cuando Juan decía que detrás de él viene uno que es más poderoso, sucede un evento épico en la historia. En ese momento no es nada más y nada menos que el bautismo de Jesucristo. Pero junto a Jesucristo, en ese momento también había más personas. Había más personas que esperaban ser bautizadas por Juan. La diferencia entre Jesús y los demás era que Jesús no necesitaba ser bautizado. De hecho, no debía ni siquiera compartir el mismo espacio que las demás personas que se encontraban ahí en ese momento. Marcos, como está interesado en presentar la buena noticia del Evangelio, omite parte de lo sucedido en ese lugar. Pero si vamos al capítulo 3 de Mateo, versículos 14 y 15, vemos que Juan se está negando a bautizar a Jesús. Pero Jesús le dice: permítelo ahora. Porque aunque Jesús no tenía pecados, el objetivo de Jesús era identificarse con los pecadores. Juan bautizó a Jesús con agua, pero en el versículo 10 nos dice que al emerger de las aguas Jesús vio como el cielo se abría y como el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. La palabra abrirse viene del griego excisó, que traducido significa rasgar, partir, dividir. Todas estas definiciones implican una acción dramática como algo trascendental ocurrido. El acceso a la presencia del Padre fue inaugurado en ese momento. Ya el Rey estaba entre nosotros. El versículo 11 nos muestra otro acontecimiento jamás nunca visto. Dice que después se escuchó una voz diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis hermanos, el Padre estaba complacido en ver a su Hijo amado siendo obediente. No fue un bautismo como los demás. Aquí pasó algo extraordinario. Este fue el primer bautismo del Espíritu Santo que Juan hablaba en el versículo 8. Y nosotros los creyentes sabemos que el bautismo en agua no significa nada para salvación. De hecho, a diario vemos muchos nuevos creyentes que desean ser bautizados como iglesia, pero nosotros no lo podemos negar. Nosotros no lo podemos negar porque eso es un acto de obediencia a Dios.
Y ese acto de obediencia es una prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón del creyente. Pero podríamos decir que esto no siempre es un trabajo del Espíritu Santo, porque muchas veces hay personas que toman el bautismo, quizás porque mi compañero lo hizo y yo también lo voy a hacer, pero no sienten que deben bautizarse. Muchos lo hacen conscientes de que reconocen su condición de pecado y acceden al arrepentimiento mediante el bautismo. Pero hay otros que lo hacen con una motivación errada. Y aquí voy a citar unas palabras del pastor Sugel Michelén. Cito: el bautismo en sí mismo no sirve de nada sin un cambio de corazón. Un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado. Esa cita me hace recordar a un meme que vi en redes sociales de unos jóvenes entre 13, 14 años o 15 quizás, que estaban siendo bautizados públicamente en una piscina. Y cuando una de las jóvenes emerge de las aguas, se para modelando. La persona que hizo el meme sale diciendo en un video que a esa hay que sumergirla 7 veces más, porque todavía el cambio no había llegado. Hermanos, nosotros al igual que Juan, sabemos que Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús era y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ese mismo Cordero vino a darnos un ejemplo de obediencia. Jesús no tenía por qué bautizarse, pero lo hizo. Lo hizo porque debía identificarse con la humanidad, para que después tenga sentido lo expuesto en Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en Jesús, en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aquí vemos que el bautizo es una representación de que yo me identifico con Cristo para morir con los pecados. Y al salir del agua me identifico con Cristo para salvación y su resurrección. Yo me bautizo para ya no estar muerto, sino para vivir conforme a la gloria del Padre. Eso es lo que representa el bautizo en agua. Me sumerjo en las aguas y me levanto siendo una nueva criatura. Pero para que esa nueva criatura pueda llegar a la estatura de Cristo, debo soportar pruebas, debo aguantar al desierto. Hermanos, la entrada de Cristo en la historia no es una entrada quizás como todos lo esperaban en el pueblo de Israel. En aquel entonces Jesús no fue un príncipe que nació rodeado de todos los lujos, esperando coronarse como rey. De hecho, ni siquiera nació en una gran ciudad. Jesús nació en Nazaret de Galilea, una región que no era de las más espirituales. Por eso es que Natanael le preguntó a Felipe: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús llega al Jordán, donde se encuentra rodeado de ladrones, prostitutas, cobradores de impuestos y toda clase de pecadores que usted se pueda imaginar. Todos esos pecadores que estaban ahí reconocían su condición y fueron a buscar el mensaje de Juan. Todos nosotros sabemos que ese no era el mejor lugar para darle la bienvenida a un rey, rodeado de pecadores, donde él era perfecto. Pero Jesús fue hasta allí, y no fue hasta allí con una rueda de prensa, no fue allí
con una ceremonia formal para bautizarse. Jesús fue allí a cumplir la misión que se le había encomendado. Juan se estaba negando a bautizarlo en medio de tanta gente con condiciones horrorosas, pero él le pidió a Juan que lo permita. Amén. El padre estaba complacido viendo que su hijo, a pesar de ser Dios, estaba siendo humilde y cumpliendo toda justicia. Así concluyo esta primera parte del sermón de esta mañana y paso a la siguiente, titulada El desierto como prueba. En el versículo 12 nos dice que una vez consumado este acto de obediencia por el Hijo amado del Padre, dice que el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. Se cree que la ropa de Jesús estaba mojada cuando se dirigía hasta el desierto. Lo correcto hubiese sido que tan pronto saliera del agua, vaya a la sinagoga y se presente como el Rey Salvador del universo. Y asimismo empiece a echar fuera a demonios, a hacer milagros. Pero hay algo que muchas personas aún no han entendido. Dios no te va a entregar un ministerio sin antes probar tu corazón. Amén. Marcos resume que allí en el desierto fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras. Yo creo que aquí todos los presentes saben lo que es un desierto. Un desierto es un lugar desolado, sin ningún hábitat natural, solo con el sol abrasador y la arena. En ese desierto, en la Biblia, Dios lo utiliza como una prueba. Veamos qué nos dice este versículo bíblico acerca del desierto. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber que lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nueva Traducción Viviente dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Mi hermano, si tú estás pasando por un desierto hoy, es porque Dios está preparando tu corazón. Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en la prueba. Noten estas similitudes. Noé navegó por 40 días y 40 noches. El llamado de Moisés vino 40 años después de su huida. Los hebreos estuvieron 40 años en el desierto. En todos estos escenarios ellos sabían que Dios estaba con ellos y que les había hecho una promesa. Pero aún así pecaron porque no fueron pacientes en la espera. Noé, Moisés y el pueblo hebreo, todos pecaron. Mis hermanos, todos vamos a pecar, todos vamos a dudar. A todos nos va a causar desesperamiento una situación difícil. Pero aún así, debemos confiar. Y debemos confiar porque sabemos que en los brazos de Dios estamos seguros. Amén. Jesús estuvo en el desierto 40 días, pero sabía que no estaba solo. Marcos nos dice que estaba siendo tentado por Satanás y que también estaba rodeado de fieras. Pero también dice que los ángeles lo cuidaban.
40 días con todas las necesidades humanas posibles. Pero a diferencia de Noé y Moisés y los demás, no pecó. Dios, hecho hombre, no renunció a su propósito en esos 40 días. Pero nosotros al segundo día de la prueba queremos tirar la toalla y olvidamos que no estamos solos. Nosotros queremos que la prueba pase al día siguiente o desde que yo me duerma, me levanto y se terminó la prueba. Eso suena bonito. Quizá usted dirá que los ángeles lo cuidaban porque él era el hijo amado. Pero yo tengo una noticia alentadora que darle, mi hermano. Usted también es un hijo amado si usted siempre obedece al Padre. Marcos no abunda mucho de lo que estaba pasando en ese desierto. Pero Mateo, en su capítulo 4, nos dice todo lo que hizo Satanás para tratar de desenfocar a Jesús de su misión. Y aquí me voy a dirigir directamente a los que van a hacer profesión de fe mediante el bautismo. Tienen que saber que una vez que su cuerpo salga del agua, ustedes van a pasar por un desierto. Ustedes van a tratar de ser humillados. Ustedes van a ser puestos a pruebas. La mala noticia en todo eso es que van a pecar. Pero la buena noticia es que abogado tienen para con el Padre, a Cristo Jesús. 40 días Moisés y el pueblo hebreo. 40 años. 40 días Noé. 40 días Jesús. El número 40 tiene un análisis simbólico en las Escrituras. Este periodo simboliza purificación y preparación para una nueva etapa. En este tiempo Jesús se separa de las distracciones del mundo y se enfoca en la comunión con el Padre. Jesús estaba enfocado en su misión redentora. Así como Jesús utilizó el desierto para prepararse espiritualmente, nosotros también debemos utilizar nuestro desierto para acercarnos más al Padre y fortalecer nuestra fe. Durante todo el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, se sustentaba única y exclusivamente de la palabra de Dios. Esto se nota en su respuesta a la primera tentación que hizo Satanás. Jesús tenía hambre, le ofrecieron pan, y aunque él era Dios, estaba en una condición humana. 40 días ayunando. Y Luis Manuel a las 2 horas está gritando que tiene hambre. Mateo en el capítulo 4, versículo 4, le da la respuesta a Satanás. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Este pasaje nos muestra que aunque el desierto es un lugar de carencias y necesidades, también es un lugar donde podemos experimentar la provisión divina de Dios. Al finalizar su tiempo en el desierto, Jesús sale victorioso, habiendo resistido a las tentaciones del enemigo. Y aquí pone un contraste entre Adán y Eva, quienes teniendo todo a su alrededor, sucumbieron al pecado y desobedecieron. Pero Jesús, el Hijo amado, abriendo el camino para nosotros, nos mostró que también seremos victoriosos ante el pecado. Hermano, el pecado siempre nos va a acompañar. El desierto siempre va a llegar a nosotros.
Pero confiemos, porque el que llevó ese desierto a nosotros, también trajo a Cristo. Y trajo a Cristo para que nosotros recordemos que en medio de ese desierto, nosotros tenemos una buena noticia. Y es que esa buena noticia es que ya nosotros fuimos comprados con sangre. Y ese precio de sangre tiene un valor tan superior que nada podrá separarnos de Dios. Nada. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él no pecó porque era Dios. Pero Él sabe que nosotros, en nuestra debilidad, vamos a pecar. Él pasó por el desierto. Él sabe lo que significa estar en un desierto que no tiene compasión. Él sabe lo que es estar entre fieras. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es que le ofrecieron comida, le ofrecieron poder. Pero Él no sucumbió al pecado. Él no sucumbió al pecado porque lo que Él vino a hacer a este mundo era más grande que todo lo que se le ofrecía. Hoy no se habla mucho de todas esas tentaciones porque se viven, pero después de 2000 años todavía se está hablando del que la venció. Y la venció porque tenía la capacidad para hacerlo. Conocía las Escrituras, conocía que el Padre no te va a enviar a un desierto donde Él mismo no te pueda sacar. Nosotros también debemos estar preparados para que cuando ese desierto venga, aferrarnos al Padre. Yo no sé a cuántos aquí le ha llegado un desierto, me imagino que a todos. Pero en el desierto solamente está Cristo. En el desierto, cuando todo se oscurece, cuando no hay nadie, solo Cristo está ahí. Cuando cierras tus ojos, solo ves a Cristo. Ahí no había amigos, ahí no había familiares, ahí estaba Cristo. Ese desierto debe de servirnos a nosotros para que reconozcamos que Cristo es el camino, la verdad y es la vida. Ya para ir concluyendo con el sermón de esta mañana, vamos a reflexionar en este mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Viendo que el desierto en la vida de Jesús simboliza un lugar donde la humanidad y la divinidad se encuentran. Es un recordatorio de que aunque enfrentamos tiempos de soledad, dificultad y pruebas, Dios lo usa para fortalecernos, para prepararnos y guiarnos hacia su propósito eterno. Hermanos, que el Señor nos ayude a salir de nuestro desierto lleno del Espíritu Santo, listo para transformar nuestras vidas, enseñando que después de cada desierto vienen tiempos de renovación y victoria espiritual, porque ya el Padre así lo dictó. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje divino que tú has traído a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, en medio del desierto. Nos has salvado de la tormenta, Señor. Nos enviaste a Cristo, Señor, a morir por nosotros. Te agradecemos por esa muerte divina, Señor. Te agradecemos porque gracias a esa muerte ningún desierto podrá con nosotros. Sabemos y confiamos, Señor, que tú eres Dios y que ninguno, Señor, de las cosas que nos pasan a nosotros nos podrán separar de tu amor. Gracias, amado Padre Celestial, por este mensaje. Gracias, Señor,
porque tú has sido bueno en todo tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.